Saludos, bienvenidos a la segunda parte de la lección número 117 de nuestro curso de precálculo. Estábamos viendo, repasando más bien, el hecho de cómo se busca el área de un triángulo en geometría y vimos entonces cómo podemos buscar el área de un triángulo ayudados por la trigonometría. Y habíamos resumido esto, ¿verdad? En este diagramita teníamos un triángulo ABC con lados de medida A minúscula, B minúscula y C minúscula, claro, opuestos a los ángulos correspondientes A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula, ¿verdad? Y dijimos que la fórmula para buscar el área de un triángulo, tal como la demostramos en la geometría, era esta: la mitad de B por H. Donde está B no necesariamente quiere decir este lado de medida B opuesto al ángulo B grande, sino que es la medida de la base de un triángulo por la altura sobre esa base, ¿verdad? Y recuerde que la base de un triángulo puede ser cualquiera de los tres lados, no tan solamente el que se llama B chiquito, si es que hay alguno que se llama B pequeño, ¿verdad? O que esté abajo, sino que cualquiera de los tres lados. Lo importante es que si usted considera la altura sobre ese lado, entonces ese lado es la base y esa es la altura sobre esa base, ¿ves? Por ejemplo, si efectivamente yo uso el lado de medida B pequeño, que es el lado opuesto al ángulo B grande, ¿verdad? Pues sería la base si yo considero la altura de ese triángulo sobre ese lado de medida B pequeño, ¿ves? Esta es la base y esta es la altura sobre esa base. Si yo me olvido de esta base y considero el lado A y considero la altura sobre ese lado A, que sería más o menos un segmento así, que sea perpendicular, ¿verdad? Desde el vértice del ángulo A mayúscula, opuesto al lado de medida minúscula, hasta el lado de medida A minúscula, ese segmento perpendicular, su medida es la altura sobre ese lado, y entonces en ese caso este lado, que no está abajo, sería la base y esa sería la altura del triángulo, ¿ves? Igualmente, si yo considero el lado C, ¿verdad? Y considero la altura sobre ese lado C, que sería el segmento, la medida del segmento perpendicular que va desde el vértice del ángulo C mayúscula, ¿verdad? Hasta el lado de medida C minúscula, por ser el lado opuesto al ángulo C mayúscula, ese lado C con su altura sería la base de ese triángulo, ¿verdad? Pues por eso es que aquí en la fórmula ponemos B, no en el sentido de que es la medida del lado B opuesto al ángulo de mayúscula, sino la medida de la base. Cualquiera de los lados puede ser la base, pero siempre y cuando se multiplique por la altura sobre ese lado que estemos tomando para esta fórmula, ¿verdad? Y claro, la mitad de ese producto es el área de ese triángulo. Bueno, pues en geometría generalmente nos daban las medidas de los lados, o de uno de los lados por lo menos, y la altura sobre ese lado que conocíamos, o la altura sobre alguno de los lados. Si nos daban las medidas de los tres lados y la altura sobre uno de ellos, pues no sé, el área se buscaba como la mitad del producto de ese lado sobre el cual conozco la altura por la altura, ¿ok? Bien, pero puede ocurrir que nosotros no conozcamos la altura, o sea, que nos den la medida de algún lado o de los tres lados y sin embargo no conozcamos la altura. Pues ahí viene la trigonometría en nuestro rescate, porque encontramos en el análisis que hicimos al final de la primera parte de esta lección que esa altura, por ejemplo, sobre este lado, que es este segmento, se busca multiplicando la medida de cualquiera de los otros dos lados. Yo escogí el lado A por el seno del ángulo que forman esos dos lados en ese triángulo, ¿ves? O sea que si hubiese cogido el análisis que hicimos con el lado no A, sino con el lado C, entonces la fórmula hubiese sido la mitad de B por la C por el seno del ángulo que forman los lados B y C, que sería el seno del ángulo A, ¿verdad? Que es el que forman los lados de medida B y C, si es que considero el lado de medida C en vez del lado de medida A. Fíjense que al usar el lado de medida A con la B, usamos la fórmula mitad de A por B por el seno del ángulo que ellos dos, A y B, forman. Si hubiese usado en el análisis el lado C en vez del lado A, hubiese sido el área en la mitad de B por C por el seno del ángulo A, que es el que ellos dos forman, el B y el C, ¿verdad? Y si hubiésemos usado, considerar los lados A y C, entonces la fórmula hubiese sido la mitad de A por C por el seno del ángulo que ellos dos forman, que sería el ángulo B mayúscula, ¿ok? Bueno, pues aclarado eso, vamos a ver unos ejemplos, ¿verdad? En este primer ejemplo nos dicen, determine el área a la centésima más
cercana de un triángulo en el cual dos de sus lados miden 10 pies y 15 pies, y en el cual esos dos lados forman un ángulo de 40 grados. ¿Okay? Bueno, fíjese. Nos dice determine el área a la centésima más cercana de un triángulo en el cual dos de sus lados miden 10 pies y 15 pies, y en el cual esos dos lados forman un ángulo de 40 grados. Pues, ¿qué nos están dando ahí? La medida de dos lados, la medida, por ejemplo, del lado A y B, ¿ok? Y da la casualidad que nos dicen la medida del ángulo que ellos dos forman, ¿ok? Que es de 40 grados. Pues nos dan todos los datos que necesitamos: la medida de dos lados y la medida del ángulo que ellos dos forman. Así que podemos inmediatamente aplicar la fórmula, ¿verdad?, de la trigonometría. Aquí tendríamos que A será igual a la mitad de A por B por el seno del ángulo C, ¿verdad? Donde, y sustituyendo los valores que conocemos en esa fórmula, obtenemos que el área será la mitad de, bueno, uno de los lados, que se llama A, vamos a suponer que es el que mide 10 pies, ¿verdad? 10 pies, vamos a abreviar aquí la palabrita pie con ese apóstrofe, ¿verdad?, que es la forma en que se abreviaba la palabra pie, y por la medida del otro lado, que es este que conocemos aquí, 15 pies, ¿verdad? Y entonces hay que multiplicar por el seno del ángulo que ellos dos forman, que el problema nos dice que mide 40 grados, ¿verdad que sí? Bien. Así que esto será aproximadamente igual a, fíjense que ahora tenemos que hacer una aproximación, porque en el siguiente paso tengo que buscar el seno de 40 grados, que 40 grados no es uno de los ángulos cuadrantales ni uno de los que aparece en la tabla pequeña, ¿verdad? Así que lo más que podemos hacer es aproximarlo, ¿verdad? Y generalmente recuerden que lo aproximamos a 4 lugares decimales haciendo uso del valor que nos dé la calculadora. Así que mientras tanto, aquí fíjense, yo podría decir, bueno, pues yo puedo asociar estos dos factores, ¿verdad? Y si yo multiplico 1 medio por 10, el 2 cancela con el 10, aquí nos queda 5 pies por 15 pies, que son 75, y como son pies por pies cuadrados, ¿verdad? Y eso hay que multiplicarlo por el seno de 40 grados, que como le dije, lo vamos a buscar con la calculadora, ¿verdad? Encendemos la calculadora, nos aseguramos que esté en modo de degree, lo tengo en modo de degree, le damos a 40, que es lo que mide nuestro ángulo, tenemos ahí 40 degrees, grados, y le damos a la tecla del seno, y nos dice que el seno es aproximadamente a 4 lugares decimales, 0.6279, perdón, 0.6428, porque dice 0.6427 y después del 7 viene un 8 que es más de 5, así que ese 7 es como aproximarlo, subirle a 1 a 8, ¿verdad? Y eso será aproximadamente igual y bueno, si yo multiplico 75 pies cuadrados por 0.6428, vamos a ver lo que nos da eso. 75 por 0.6428, eso nos da 48.21, si serían pies cuadrados, ¿verdad? Bueno, el problema nos indica que lo demos aproximado a la centésima más cercana, y da la casualidad que la multiplicación de esto por esto da 48.21 a la centésima más cercana. No hay que aproximarlo, ¿verdad?, porque ya la misma calculadora nos los da a 2 lugares decimales, que es lo que queríamos, que estuviera a la centésima, que son los 2 lugares decimales a la derecha del punto decimal. Así que ahí tendríamos el valor de el área de ese triángulo que nos describe en ese problema. Fíjense en este segundo. En un triángulo, uno de sus lados mide
10 centímetros. Y los ángulos en los extremos de ese lado que nos dice que mide 10 centímetros, miden 30 grados y 105 grados. Determine su área. Determine su área. Bueno, en este problema, fíjense que distinto al primer ejemplo, donde nos daban la medida de dos lados y precisamente la medida del ángulo que ellos formaban, ¿ok? No nos dan dos lados y la medida del ángulo que ellos forman, sino que nos dan un lado, la medida de un lado y la medida de los ángulos que están en los extremos de ese lado. Así que yo no puedo pasar directamente a aplicar esa fórmula porque no tengo la medida de dos lados que necesito por el seno del ángulo que ellos forman, ¿verdad? Así es que, como en este caso no nos dan, como en el ejemplo anterior, dos lados, la medida de dos lados, y la medida que esos dos lados formarían, no podemos aplicar inmediatamente nuestra fórmula, ¿verdad? Repetimos, en el ejemplo anterior nos daban la medida de dos lados y el ángulo que ellos formaban. Y eso es lo que yo necesito, la medida de dos lados y la medida del ángulo que ellos forman, ¿verdad? En este caso no, nos dan nada más que la medida de un lado y la medida de los ángulos que están en los extremos de ese lado cuya medida nos dan. Pues en estos casos así es conveniente hacer un dibujo de la situación, ¿ok? En este caso es conveniente preparar un dibujo de la situación. Bueno, vamos a suponer que este es el ángulo, ¿verdad? Este es el lado que mide 10 centímetros, ¿verdad? Y vamos a suponer que este ángulo que está aquí, que está en uno de los extremos, ¿verdad? De ese lado que mide 10 centímetros es el que mide 30 grados, que será más o menos así de amplio, ¿verdad? Y el que está aquí es el que mide 105 grados, ¿verdad? Este es el que mide 105 grados. Y este es el que mide 30 grados, ¿ok? Y vamos a ver que este es el ángulo A, este es el ángulo B y este es el ángulo C. Así es que el lado que mide 10 centímetros es el que se llama C pequeño, ¿verdad? Porque es el opuesto al ángulo C mayúscula. Este de acá será el lado que mide A, el lado opuesto al ángulo A mayúscula, y este será el lado que mide B minúscula, el lado opuesto al ángulo B mayúscula, ¿verdad? Bien. Bueno, pues efectivamente, fíjese que yo conozco dos ángulos ahí, ¿verdad? Pero conozco nada más que un lado que forman cada uno de esos dos ángulos, ¿verdad? Así que fíjense que yo necesitaría buscar la medida de A, cosa de que para yo poder buscar entonces el área de este triángulo sería 1/2 por A, si busco lo que mide A, por C, que es el otro que conozco, por el seno de este ángulo, que es el que forman ellos dos, ¿ok? O podría buscar la medida del lado B, y entonces la fórmula sería B, la mitad de B por C, por el seno del ángulo que ellos dos forman, que sería el de 30 grados, ¿verdad que sí? O tendría que buscar tanto A como B, y entonces si los determino, pues sería el área, la mitad de A por B, por el seno del ángulo C, que es el que ellos dos, que serían los que conocerían, forman, ¿ok? ¿Se fijan? Bueno, pues ¿cómo yo busco esos
lados, ¿verdad? Pues mire, fíjense que sería muy impráctico yo ponerme a buscar la medida de estos dos, ¿verdad? Porque entonces, ¿para qué voy a buscar la medida de dos si ya conozco uno? Con que conozca uno de estos dos es suficiente, ¿verdad que sí? Bueno, así es que fíjense que al yo tener que buscar la medida de uno de esos dos lados, ¿verdad que sí? Conociendo yo tres partes de ese triángulo, dos ángulos y un lado, este problema empieza siendo un problema de solución de triángulos, ¿verdad que sí? Y recuerde que lo primero que usted tiene que hacer es identificar a qué caso pertenece de solución de triángulos, ¿verdad que sí? Fíjense que nos están dando, repetimos, la medida de dos ángulos y la medida de uno de los lados, que es este que da la casualidad, que es el que determinan esos dos ángulos. Y hay un caso que dice, si usted tiene la medida de dos ángulos y la medida de un lado, sea el que esos dos ángulos para los cuales usted conoce las medidas determinan, o sea, el lado opuesto a uno de esos dos ángulos que nos dan, eso pertenece al caso 1, ¿ok? Bien, así es que vea que tendríamos que determinar las medidas A minúscula o B minúscula, ¿verdad que sí? O las dos. Porque si determino las dos, pues entonces puedo usar esos dos lados y este ángulo, ¿verdad? Que es el que forman ellos dos para buscar el área. Pero ¿para qué buscar los dos si ya tengo uno y con que busque otro más ya tengo el problema resuelto? Porque no tendría que multiplicar, por ejemplo, si determino la A por C por el seno de este ángulo por la mitad, por un medio, ¿verdad? Y si determino este, pues sería B por C por el seno de este ángulo y por un medio, ¿verdad? Así que fíjense que ¿para qué buscar los dos? Con que busque uno de los dos ya tengo suficiente para poder determinar el área, ¿verdad? Así que por eso dice A o B, podrían ser los dos, ¿verdad? Y claro, si determina A o B, A y B, los dos, entonces podríamos usar el seno entonces del ángulo C mayúscula y ese producto por un medio sería el área también, ¿ok? Muy bien, pero con que busquemos uno de los dos es suficiente. Bueno, identificamos. Vamos a decir lo que dijimos ahorita, ¿verdad? Que primero tenemos aquí un problema de solución de triángulos, porque tenemos que determinar uno de los siguientes lados, un segundo lado, además del que conocemos, para poder resolver el problema de buscar el área, ¿verdad? Note que tenemos un problema de solución de triángulos, porque tenemos que buscar algo más. Esto que nos dan no es suficiente para ayudarnos, ¿ok? Tenemos un problema de solución de triángulos. Vamos a borrar aquí. Pero esto que son las fórmulas originales, ¿verdad? De lo que vimos al final de la primera parte de esta lección, vamos a dejarlo, ¿ok? Vamos a pasar una rayita por aquí. Entonces, tenemos un problema de solución de triángulos previo a poder determinar el área de dicho triángulo, ¿ok? Bien, bueno, pues recuerde, cuando usted tiene un problema de solución de triángulos, lo primero que tiene que hacer es determinar de qué caso es. Si del caso 1, del 2, del 3 o del 4. Bueno, pues como nos dan en este problema la medida de dos ángulos y un lado, ¿verdad? Pues como dijimos, eso es del caso 1, ¿ok? Vea que este sería un caso, un problema más bien, del caso 1 de solución de triángulos, ¿ok? Bueno, pues si usted va a la tablita que le piden como un ejercicio que usted prepare, en donde usted presente los 4 casos, las características que tiene cada uno de esos casos. Por ejemplo, el caso 1 es que nos den dos ángulos y un lado, la medida de dos ángulos y la medida de un lado.
dice que lo primero que tenía que hacer es buscar la medida del tercer ángulo, ¿verdad que sí? Porque si no, no puede buscar nada más, ¿ok? Comenzamos, luego comenzamos, recordamos que el primer paso en la solución de triángulos de este caso es buscar la medida del tercer ángulo. ¿Okay? Bueno, pues vamos a ver. ¿Cuál es la medida de qué ángulo es que nos falta la medida? Tenemos el ángulo A, el ángulo B, nos falta la medida del ángulo C, ¿verdad? Y recuerde que eso vimos que lo podíamos hacer usando geometría, no trigonometría, ¿verdad? Porque como la suma de las medidas de los tres ángulos de un triángulo es 180 grados, pues la medida del que nos falta será 180 grados menos la suma de las medidas de los otros dos que conocemos, que son 30 grados más 105 grados, ¿ok? O sea que será 180 grados menos, y la suma de esto, 30 más 105, 135 grados. Y la resta de 180 grados menos 135 grados es 45 grados. Así que la medida del tercer ángulo es 45 grados, ¿ok? Bueno, pues ya que conocemos esa medida, cuando estudiamos problemas de solución de triángulos del caso 1, una vez conocemos la medida del tercer ángulo que nos faltaba, ¿verdad? Podemos buscar cualquiera de los dos lados, ¿verdad que sí? Este lado o este lado. Porque fíjense que para buscar este lado usaríamos entonces la ley del seno en el caso 1, ¿verdad? A entre el seno de A será igual a C entre el seno de C, ¿verdad? Porque fíjense que yo quiero buscar a A y conozco el ángulo opuesto y conozco a C y conozco ya la medida del ángulo opuesto al lado C que conocemos. Así que yo puedo sacar fácilmente lo que es A, ¿verdad que sí? O podríamos buscar primero B, ¿verdad? Porque recuerden que puedo buscar A o B. Y sería B, que no conozco, entre el seno de B grande, que lo conocemos, será igual a C, que lo conocemos, entre el seno de C grande. Fíjense que no puedo usar la versión de A entre el seno de A es igual a B entre el seno de B, porque no conozco a B. Nada más conozco a C, ¿eh? Así que tenía que hacer A, seno de A, y C, seno de C. O B, seno de B, y C, seno de C. ¿Eh? Bien. Entonces, digamos que decidimos determinar la medida de el lado A, ¿ok? Esa medida A minúscula, ¿ok? Usaremos la versión de la ley del seno siguiente. Bueno, como quiero buscar la medida del lado A, que mide A minúscula, será A entre el seno de A será igual a C entre el seno de C, ¿verdad? Donde, repito, tiene que usar C entre el seno de C, porque a pesar de que hay otra versión que dice que eso A entre el seno de A sería igual a B entre el seno de B, no conozco a B. Y entonces tendría aquí dos cosas que no conocíamos, ¿verdad? A chiquito que no conocemos entre el seno de A grande lo conocemos, igual a B que no conocemos tampoco entre el seno de B grande que sí lo conocemos, ¿verdad? Pero nos tendríamos dos incógnitas, no podemos buscar cuánto es el valor de la A, ¿verdad? Tenemos que usar lo que conocemos, ¿verdad? Y al sustituir los valores que conocemos en 1, vamos a llamar 1 a esto que está aquí, y resolviendo la ecuación
fraccionaria que nos resulta para A, que es la que estamos buscando, ¿verdad? Lo que mide el lado de medida A minúscula, obtenemos. Y antes de eso, vamos a llamarle la atención a este detallito. Yo digo que voy a sustituir los valores que conocemos y voy a resolver la ecuación fraccionaria que nos resulta. Claramente es una ecuación fraccionaria porque contiene fracciones, ¿verdad que sí? Pero ¿por qué no la llamo una ecuación fraccionaria trigonométrica? Porque fíjense que tengo funciones trigonométricas de ángulos. Porque fíjense que aquí A mayúscula y C mayúscula no son desconocidas. Son unos ángulos cuyas medidas yo conozco, ¿verdad? A mayúscula la conozco y C mayúscula la conozco, que lo acabamos de encontrar, ¿verdad? Bueno, pues como yo no le estoy buscando ninguna función trigonométrica a la letra A chiquita, ¿verdad? A la variable A chiquita, que es nuestra incógnita, pues no es una ecuación trigonométrica, ¿verdad? A pesar de que tiene funciones trigonométricas. ¿Entienden? Bien, para A obtenemos lo siguiente. A ver, A, que es lo que estoy buscando, A pequeño entre seno de A grande, que mide 30 grados, será igual a C pequeño, que mide 10, entre el seno de C grande, que mide 45 grados, ¿verdad? Bien. Fíjese que da la casualidad que yo conozco exactamente cuánto es el seno de 30 grados, porque 30 grados es uno de los ángulos que aparece en la tabla pequeña, y conozco también el valor exacto para el seno de 45 grados, porque 45 grados es otro de los ángulos que aparecen en la tabla pequeña. Así que yo puedo sustituir ahí valores exactos, no son aproximaciones ahora, ¿verdad? Bien, así que será A entre el seno de 30 grados, que es un medio, será igual a 10 entre el seno de 45 grados, que recuerde que era la raíz cuadrada de 2 sobre 2, ¿verdad? Son los valores que aparecen en la tabla pequeña como senos de 30 grados y senos de 45 grados. El 1 medio y la raíz cuadrada de 2 sobre 2, ¿verdad? Fíjense que aquí yo podría simplificar esas fracciones complejas. Esta fracción contiene esta fracción en el denominador y esta fracción contiene esta fracción en el denominador. Así que son fracciones complejas, que recuerde que uno de los métodos es que usted multiplica arriba y abajo por el denominador común que haya entre las fracciones y contienen esas fracciones complejas. Aquí la única fracción que contiene esa fracción compleja es un medio, su denominador no puede ser el denominador común entre todas, la única fracciones que contenga esa fracción compleja. Igualmente acá, es una fracción, contiene una fracción abajo, su denominador es 2, pues ese es el único denominador común que hay, ¿verdad? Es el único que hay y será el denominador común, así que multiplicamos por 2 arriba y abajo también. Aquí nos quedará 2A y aquí abajo nos quedará 1, ¿verdad? Porque el 2 cancela y nos queda el 1. Será igual a 2 por 10 es 20, sobre aquí nos queda la raíz cuadrada de 2 porque el 2 cancela, ¿verdad que sí? O sea que 2A será igual a... Bueno, aquí fíjense que en esta expresión yo puedo racionalizar el denominador, ¿verdad? Multiplicando por la raíz cuadrada de 2 arriba y abajo. Recuerde, como usted tiene una fracción con un radical en el denominador, debe tratar de racionalizarlo porque eso simplifica la expresión, ¿verdad? Y esto nos dará 20 por la raíz cuadrada de 2. Y al multiplicar la raíz cuadrada de 2 por ella misma, sale el 2, ¿verdad? Queda el cuadrado de la raíz cuadrada de 2, que es 2, ¿verdad? Y fíjense que esto entonces ahora se simplifica. Entre 2 a 1 y entre 2 a 10 da 10 por la raíz cuadrada de 2, ¿verdad que sí? Así es que 2A es exactamente igual a 10 por la raíz cuadrada de 2. Fíjense que no hemos tenido que buscar aproximaciones, porque lo que sustituimos aquí son valores exactos, ¿verdad? Que aparecían en la tabla pequeña. Y ahora, para dejarla solita, pues multiplicamos por un medio en ambos lados, ¿verdad? Por un medio aquí y por un medio acá. Vamos a seguir acá. Encontraremos entonces que A pequeña ¿verdad? Porque en el lado izquierdo, cuando yo multiplique 2A por un medio, se ve el 2 y nos queda la A pequeña, será igual, y al multiplicar esto por un medio, el 2 cancela con el 10, nos queda aquí un 5 por la raíz cuadrada de 2. 5 por la raíz cuadrada de 2. Bueno, vamos a tratar de terminar este ejemplo, ¿verdad? Bueno, pues ya tenemos lo que es la A, ¿verdad? Dicho sea de paso, fíjese que estos son 10 centímetros, ¿verdad que sí? 10 centímetros, así que esto será 10 por 2 centímetros, ¿ok? Así que esto será centímetros aquí
y esto será 10 raíz cuadrada de 2 centímetros, ¿ok? Así es que esto nos da finalmente 5 raíz cuadrada de 2 centímetros, ¿ok? Bien. Bueno, pues ya conocemos a A y conocíamos a C. Conocemos de todos lados y la medida del ángulo que ellos dos forman. Así que yo podré buscar ahora el área, ¿verdad? Porque eso es lo que necesito para buscar el área de un triángulo usando trigonometría. La medida de dos lados del triángulo más la medida del ángulo que ellos dos forman, ¿ok? Así es que luego el área será A por C, ¿verdad? Lo que conocemos, A por C, por el seno del ángulo que ellos dos forman, que es el ángulo B, eso por un medio, ¿se acuerdan? Un medio por eso, ¿verdad? Y entonces lo que tenemos que hacer ahora es sustituir aquí lo que es la A y lo que es la C y el seno de B, ¿ok? Pero de ahí en adelante vamos a continuar con este problema en la siguiente lección, donde espero verlos ya prontito. Hasta entonces.